pasada y el anterior con mamposterías de ladrillos comunes y mamposterías de ladrillos huecos. Hoy vamos a cerrar el tema con otro tipo de mamposterías que a lo mejor no son tan conocidos, pero que hoy últimamente se están usando en las obras. El primero que vamos a hablar son las mamposterías de bloque de hormigón. Bueno, ahí el sistema constituye un sistema constructivo, o sea, todo el bloque de hormigón constituye un sistema constructivo. Este, ahí se ven como, bueno, ahí están los operarios trabajando, son portantes, y ahí vamos a ver las características del bloque de hormigón. Hay dos tipos de bloque de hormigón. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que tiene este sistema? Este sistema tiene como ventajas una economía en el mortero, se usa muy poco mortero. O sea, el mortero, acuérdense que es la mezcla de asiento que hay entre ladrillo y ladrillo, ¿no? O sea, se utiliza mucho menos que a lo mejor en un ladrillo común, por ende hay menos mano de obra, tiene una alta resistencia mecánica, ahora vamos a ver la resistencia que tiene la compresión, son incombustibles y tiene una adecuada aislación termoacústica. No es lo ideal, ni lo óptimo, ni lo máximo que tenemos, porque hay otro tipo de compuestos, pero es bastante tiene bastante aislación, sobre todo, más que nada acústica, no tanto térmica. Como desventaja, bueno, no es versátil, o sea que requiere proyectos modulados que sean múltiplos de la, del ladrillo en sí y tiene una tendencia al agrietamiento. O sea, hay que tener mucho cuidado con la fisuración que tienen esos bloques. Acá están los distintos tipos de bloques, para lo que queramos hacer. El tabique de 7 por 7 por 20, 7 centímetros. Cuando hablamos de 7 es el centímetro de espesor, de 20 por 40 es la cara de frente, digamos, la superficie de frente que lo vemos. Y tenemos los distintos tipos de tabique, que son de 15, de 10, la unidad tipo 20, 20, 40. Después tenemos, bueno, los que son esquineros o los que tienen una muesca que ya vienen hechos, acá que lo veo con el mouse, para los marcos de algunas ventanas ya vienen prefabricados. Por eso dice que requiere mucha modulación. Cuando hablamos de modulación en la presentación anterior, decía que más que nada para saber, cuando vamos a comprar, tener previsto que estos van para los marcos, estos van para los dinteles, el medio ladrillo, porque no se pueden cortar, no es como el ladrillo hueco que se corta, esto no se puede cortar, así que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de uniones. ¿Está? Bueno, el bloque está compuesto principalmente por cemento Portland, agregados finos, que es la arena, puede ser mambolina, y agregados gruesos, y agua. ¿Sí? La dosificación del bloque está dado por un 40% de materiales gruesos, 60% el material fino, y una relación agua-cemento de cemento aglomerado de 1:6. Esto es lo que yo le decía, la resistencia mecánica, recién que hablábamos, tiene una sección bruta, perdón, en la sección bruta tiene una resistencia de 58 kilos sobre centímetros cuadrados a los 28 días. Esto, ya cuando vimos la otra vez que hablábamos en práctica y hacíamos algunos comentarios, es cómo se mide la resistencia a la compresión de algún elemento. Entonces, ¿y por qué decimos 28 días? Porque es cuando nosotros, el hormigón y todos los elementos, permiso, voy a admitir, digo, cuando se estudia a los 28 días, que es la resistencia máxima que adquiere el hormigón. Por eso siempre cuando hablamos de qué resistencia tiene un elemento a la compresión, siempre decimos los 28 días. Obviamente se puede medir antes, pero no es la resistencia óptima ni máxima. Bueno, el curado de la fabricación, ¿no? Por agua o mejor por vapor, el tiempo de curado va a depender del método y también de las condiciones climáticas, entre 12 y 72 horas.
El contenido de humedad, según las normas IRAN, el máximo contenido de humedad del bloque no puede superar los 40% de la absorción total. Eso tiene protección contra la lluvia, humedad del piso, es el que vamos a permitir. Y no debe mojar los bloques al colocarse. No se debe mojar al colocarse, a diferencia que los ladrillos comunes, que tenemos que por lo general los mojamos para colocarlos, estos no deben ser mojados. Acá un ejemplo de cómo podemos modular y coordinar la modulación y refuerzos, ubicar los refuerzos horizontales y verticales. Estos son los refuerzos horizontales, ¿sí? Que cada 5 o 6 hiladas, va a depender de la carga también, lleva unos refuerzos horizontales, que son 2 barras, que pueden ser barras del 10, metido en el mortero de asiento. Y bueno, obviamente estos son los dinteles y cada tanto van los refuerzos verticales, que son los que están marcados acá en el esquema de abajo. Bueno, ¿cómo ejecutamos la mampostería de bloques de hormigón? La fundación obviamente tiene que ser firme, limpia y nivelada, ¿no? Replanteo de muros, aberturas y puntos de control. Tenemos que replantear bien los muros. La primera hilada la presentamos sin mortero para poder verificar la modulación que hicimos en el plano, que hicimos en el proyecto cuando estábamos admitiendo. Perdón. Entonces presentamos la primera hilada sin mortero para poder verificar la modulación, o sea, vemos que realmente lo que presentamos en el proyecto, en el plano o en el estudio, en el gabinete, coincide con lo que estamos en obra. Una vez que nos damos, que aprobamos que la modulación da como lo habíamos previsto, empezamos a ponerle mortero de asiento para poder asentarlo. Las reglas aplomadas en la esquina, con marcas cada 20 centímetros, o sea, aplomamos la regla en la esquina y se acuerdan cómo decíamos de aplomar, o sea, se pone la regla en la esquina, aplomamos con una plomada y con marcas cada 20 centímetros, que es la altura del bloque. La primera hilada tiene una capa de mortero de 4 centímetros. Después distribuimos el mortero sobre franjas longitudinales. Ahora vamos a ver una foto como se ve, de la cara superior del bloque colocado y sobre franjas laterales del bloque colocado. El mortero de asiento puede ser cal, cemento y arena, o cemento de albañilería y arena. Las normas IRAN establecen diferentes clasificaciones para distintos tipos de muros. Cuando hablamos de cemento de albañilería, lo hemos repetido un par de veces, pero para que ustedes se ubiquen, a lo mejor la marca comercial, hay 3 marcas en Argentina y una es fue la primera que, como siempre yo digo, en la construcción se da mucho que el primer fabricante es como que marca el nombre y es el Plasticor. Pero Plasticor es una marca, que después está Ercal, que es de otra competencia, y Hydralit, que es la otra fábrica. Son 3 fábricas de cemento de albañilería en Argentina. Bueno, se comienza por la esquina en forma de escalera y luego se completan los tramos intermedios. El mortero excedente se remueva durante la colocación. Esa es la forma en que nosotros se van haciendo en forma de escalera. Vamos sacando el nivel para unir que esto esté nivelado, que las puntas estén todas alineadas, y una vez que coincide con el nivel que tiene acá el operario que está controlando que esto esté nivelado, empezamos a rellenar las partes intermedias. Y en la otra foto, lo que estamos viendo es dónde se mezcla, dónde se pone el mortero. Por eso, cuando decíamos ventajas económicas, porque se gasta mucho menos mortero que a lo mejor en un mampuesto de ladrillo común. ¿Sí? Acá hay una ejecución de mampostería de bloque de hormigón, un corte, ahí tenemos el bloque, el dintel, la losa donde apoya, y ahí van viendo
el mortero horizontal, fíjense, ahí tiene la muesca, y eventualmente iba una ventana o un marco, y ahí por ahí aparecen los esquineros. Son esquemas un poco antiguos, pero bueno, hoy se siguen trabajando de esa manera. Acá se muestra que cómo está este bloque. Hay dos tipos de bloques, yo les decía al principio. Está el bloque con terminación especial, que le da un tono arquitectónico, la resistencia es la misma. Todo lo que hablamos es exactamente lo mismo, con la diferencia que al tener una terminación especial, un poco con estética, genera que este bloque, obviamente, tiene otro costo, no tengamos que revocarlo y darle una terminación final, ni siquiera pintarlo. Este es el tradicional y este con terminación especial. La forma de aplicación, de calcularlo y los refuerzos horizontales y verticales es exactamente la misma, ¿sí? Solamente que en este caso están listos para usar, o sea, ya directamente quedan terminados. Y esta es la forma, eh, el más común de los tipos de bloques. Los cimientos siempre son de ladrillos comunes, como así también la capa aisladora, el cajón de capa aisladora, si hacemos cajón de capa aisladora, también van de ladrillos comunes. ¿Mm? Fíjense que las uniones son obviamente intertrabadas, ¿no? Permitir otro más. Bueno, acá tenemos un esquema de cómo es el refuerzo vertical y, bueno, y horizontal, pero más que nada se ve un corte donde reforzamos el mortero. ¿Cómo es que lo hacemos? Nosotros tenemos un encadenado en forma horizontal en el encadenado inferior. Cuando se hormigona, se deja previsto los pelos de dónde va a estar el refuerzo horizontal. Y se ejecuta, o sea, los pelos de estas armaduras que están acá. Una vez que avanzamos con la mampostería, ponemos hierro, o sea, a continuación empalmamos el hierro que dejamos previsto en los pelos y le colamos hormigón. Acá habla de 2 hierros del 8 y, como les decía, un diámetro del 10 cada 2 hiladas o cada 4 hiladas. Va a depender un poco también del tipo de muro y la resistencia que tengamos que ver. ¿Mm? Fíjense, acá hay una foto de cómo queda el refuerzo vertical. Le dejamos los 2 hierritos previsto y colamos el hormigón desde arriba una vez que ya está todo colocado y compuesto. Con esto, por eso otra de las ventajas económicas que tiene este sistema es que nos ahorramos el encofrado. ¿Se acuerdan que el encofrado es el molde de madera o metálico para poder hacer una columna o un elemento de hormigón? Bueno, en este caso no estamos evitando el encofrado porque el mismo ladrillo está haciendo las veces de encofrado. Con las instalaciones tenemos algo similar que no pueden ser canaleteadas, o sea, las instalaciones, perdón, los bloques no pueden ser canaleteados, los han puesto de ladrillos comunes. ¿Se acuerdan que nosotros levantábamos la pared, después venía el instalador, se llama sanitarista o electricista, y él canaleteaba con una moladora, iba dejando los agujeros que después venía, después hay que taparlo, que vamos a ver más adelante, lo que se llama el ayuda gremio, y cerramos la pared. En el caso de los bloques no podemos canaletearlo, o sea que hay que proyectarlo de manera tal de que las instalaciones corran por los huecos que ya tienen los bloques. Ahí fíjense que hay una foto de cómo van pasando los cables y ahí se alcanzan a ver, sí, sí, obviamente se corta un poco el bloque, ahí también acá, ahí está la cajita la cajita de luz, pero todos los caños de luz van metidos dentro de los huecos de los bloques. Ahí tengo una toma de arriba, cómo van. Obviamente no es que tenemos que canaletearlo, porque o sea, no es que no lo canaleteamos, pasamos por el bloque, de pared a pared, pero lo que hacemos que no podemos pasar es cortarlo con una moladora como lo hacíamos habitualmente. Se puede hacer, si se fijan en esta foto, entre bloque y bloque, y ahí sí se va poniendo el caño corrugado o el caño de hierro galvanizado
el que elija el instalador. Bueno, algunas patologías, que el 90% de las anomalías son debidas a procesos de retracción, acción de Frauer, y estas patologías se traducen en fisuras adaptadas al contorno de las juntas o que son de inclinación variable, pero en general sensiblemente verticales. Aparecen algunas fisuras que hay que tener en cuenta. Y las causas más comunes son la retracción hidráulica, por eso conviene almacenamiento previo que tome la humedad ambiente, variaciones en el dimensionado de hidrotermia, ejecución defectuosa del muro o ejecución incorrecta de los revestimientos posteriores que lleva el muro. Esas son algunas causas más comunes que puede tener el uso de este bloque. Esta es una vivienda, por ejemplo, que es una combinación de un bloque con terminación especial, lo que le decía yo, más estéticamente o arquitectónicamente, y arriba lo más probable es que esta vivienda lo hayan hecho con el muro común y fue revocado. Eso es una decisión de diseño arquitectónico, pero bueno, vale la foto para mostrarlo. Algunos encuentros especiales de bloque de hormigón, por ejemplo, este tipo de bloque ménsula, donde hay que caletearlo y se calcula como si fuera una ménsula de hormigón o un elemento voladizo, donde se pasa en hierro y se cuela ese hormigón. Acá está visto de frente y visto en Una contra. pregunta, profe. Sí, ¿Por qué son todos sin traba? Todos así como apilados. no, en este caso es porque tienen encuentros especiales porque están todos armados. En los otros Están no. todos armados. Claro, en los otros van todos trabados. Sí, sí, pero digo en esta, están todos armados, Están no armados, solamente sí, sí, la porque ventana. si no lo traban, porque esto es un bloque, es un diseño, por eso le llaman bloque ménsula. La ménsula actúa como un balcón. O sea, hay un apoyo que no tiene. Esto, por ejemplo, donde tengo el mouse, no sé si se ve ahí, no, está apoyada sobre esto. Está trabado ahí. Aparecen unos hierros que soportan este ladrillo. Y este con este. Y a su vez este con este. No tienen unión entre estos. Es un detalle arquitectónico, ¿no? No es el más común, pero bueno, son diseños de arquitectura. Fíjate que en los anteriores estaban trabados. Una foto, fíjate que ahí están trabados. Sí, sí. Acá, por ejemplo, cuando hay un encuentro, también hay que tener mucho cuidado. El dintel se realizó con hormigón armado utilizando los encofrados de bloques especiales, lo que yo les mostraba al principio. Estos que están acá, son ladrillos tipo dinteles o se utilizan tipo dintel y acá adentro hay hormigón, que está actuando como mensura para sujetar lo que está arriba. No tiene apoyo esto, no se caería. Acá hay una foto un poco más visible, digamos, del encuentro. Bueno, ese sería uno de los mampuestos de bloques de hormigón, muy utilizados. Se utiliza muchísimo en galpones, sí, galpones, en fábricas se usa muchísimo por todo lo expuesto, ¿no? Pero a raíz del resurgimiento de estos tipos de detalle arquitectónico que vienen con terminaciones, empezaron a usarse en viviendas. Bueno, aparece otro tipo de ladrillo, este es más nuevo, tendrá unos 20 años en el mercado, que es el ladrillo HCCA, lo van a escuchar, que es hormigón celular curado por autoclave, y más conocido, le voy a decir la marca de que fue el precursor, que es Retac, y ahora hay otra más en Argentina que es Brimax. Y después, esas son las más comunes, después ya hay otras más sobre la autopista a Buenos Aires y otros dos más en Campana, creo que hay otra. Pero principalmente lo van a escuchar
jerga como Retac, porque fue el primero. Este ladrillo lo que tiene de particular es que son livianos. Ahora vamos a ver, tiene una mezcla de arena de sílice, cemento, yeso, cal y polvo de aluminio. Bueno, están curados en autoclave, eso es con calor. Ahí se me pierde el mouse, ahí está. Esta campana, digamos, este cilindro, es el momento que están curando el ladrillo. O sea, eso es bastante novedoso, digamos, a la hora de compararlo con otro tipo de mampuestos. Y estos son los ladrillos que, como vienen. Vienen de la misma manera que el bloque, vienen ladrillos para hacer dinteles o ladrillos con terminación, hay de espesor 15, 20 o 25, o de 10, 15, 20 o 25. Los U son para hacer los de tipo dintel y los otros son los de ladrillo de cierre. Acá tenemos algunas características del ladrillo, cómo viene, la medida, el peso. Y la ventaja principalmente que está teniendo hoy este ladrillo, y ustedes hoy en Rosario van a encontrar un montón de edificios que están haciendo con este edificio, es que aprueba y está aprobado por hidrotermia de la municipalidad. O sea, hidrotermia, lo vamos a ver más adelante, el tema de hidrotermia, pero más que nada, para que tenga idea, es que nosotros cuando presentamos un proyecto en la municipalidad, tenemos que tener ciertas condiciones de hidrotermia por un tema de térmico, ¿no? De aislación térmica. Y este tipo de ladrillos hoy son los que están aprobados y nos dan el resultado hidrotérmico. Por eso se están usando muchísimo en Rosario. Bueno, acá está la Retac, el porqué, ¿no? Justo la marca que dio el nombre del producto, pero es una marca. Como son muy livianos, son fáciles de transportar y se cortan para hacer las canaletas con una moladora. Por lo general, las mismas fábricas venden y comercializan un mortero de asiento ya especial para poder asentar los mampuestos. O sea, estos mampuestos se asientan con un mortero especial que está fabricado por las mismas fábricas que venden el ladrillo. Cuando traerlo, cuando fuera, por eso digo, pero menos Acá los jueves también no, tienen porque no refuerzos conozco con clase. horizontales y verticales. No, no, Fíjense. mañana Y cuando obviamente el pueda. mortero Pero va estoy en forma haciendo horizontal y en forma interesado. vertical, ¿no? Son muy perfectos a la hora de construcción, porque son fábricas que trabajan prácticamente al milímetro, o sea que el espesor del revoque es mínimo, no tenemos que, si está bien aplomada la pared, prácticamente es un centímetro y medio de revoque en ambos lados. Bueno, otro tipo de mampuestos son los ladrillos refractarios, que son estos que están acá, se utilizan cuando tienen mucha injerencia, o sea, el requerimiento del proyecto es de altas temperaturas. ¿Dónde se usa el ladrillo refractario? Se usa en las parrillas, en los hornos, también se usa en la industria, obviamente, ¿no? Para los hornos, lugares donde están piezas sometidas a calores extremos, se usa el ladrillo refractario. Lo que tienen que rechazan el calor. Por eso se utiliza muchísimo, bueno, obviamente en las parrillas, además tiene un fin también decorativo, lo hacen bien decorativo para la terminación de la parrilla. Otros que son mamposterías de rocas naturales, se utilizan muchísimo en la zona de Córdoba, por esa simple razón de que hay este tipo de piedras o cerca de montañas, en Mendoza, porque el costo más grande que tiene este tipo de mampuesto es el flete. O sea, no quita que en Rosario usemos esto, pero obviamente traerlas tiene un costo de transporte que a lo mejor en la ciudad de Córdoba o en la Sierra de Córdoba están ahí cerca. Entonces, pero bueno, son todos detalles arquitectónicos. Los ladrillos de prensa, estos son tipo ladrillos comunes, o sea, copian el ladrillo común,
pero esas son de fábrica, son de prensa, ya vienen, digamos, parecen ladrillo visto, pero son ladrillos, por eso se llaman de prensa porque son de fábrica y son prensados en la fábrica. Algunos tienen algunos elementos como estos que son para paso de cañerías o algún detalle arquitectónico si lo quieren dejar de frente, o por ejemplo, a veces para hacer este tipo de instalaciones. Se piden ladrillos de prensa o de máquina, de fábrica. Nada que ver la producción de este tipo de ladrillos con el ladrillo común que vimos hace 15 días con el ingeniero Giovanón, que son ladrillos común que son los que se fabrican en los hornos a la vera de la ruta, ¿no? Esos son totalmente distintos. Estas ya están son más perfectas, las secciones son parejas, porque hay una máquina, ya no pertenece a la mano de hombre que corta el ladrillo común, tiende a ser algo un poco más artesanal, más de uso manual, y estos ya son más fábricas. Los ladrillos de vidrio se utilizan sobre todo para todo tipo de medianeras, para que se ingresen luz y no ventilación y tienen contacto. Van a encontrar muchos de estos en los palieres, en las cajas de escaleras que dan a una medianera, que no tiene, para que le entre un poco de luz durante el día, obviamente, y no tienen posibilidad de ser abiertos, porque la medianera, estos están permitidos por reglamento, mientras no haya un vecino, que se pueden utilizar en las medianeras, pero no pueden, las medianeras no pueden abrir. Yo no puedo poner una ventana a la medianera con acceso a abrir, o sea, solamente puedo ingresar luz. Bueno, este tipo de ladrillos cumple esa función y son muy utilizados, y si se fijan en los edificios, en las cajas de escaleras, es muy común usar esto. Bueno, acá está un detallecito de cómo vamos poniendo los ladrillos de vidrio, porque obviamente tienen una forma de trabajar. Se pone, porque tiene, ¿qué pasa cuando mezclamos un material con otro? Tenemos distintos tipos de dilatación, entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando mezclamos dos tipos de materiales porque dilatan distinto. El bloque de yeso, bueno, justo la marca se llama Aldrillo, cumple exactamente muy parecida a la función que veníamos viendo recién de los bloques de ladrillo o los retac o los de hormigón celular curado por autoclave, pero al ser de yeso tiene la particularidad que sí y solamente tienen que ser utilizados en interior. Después cuando vemos la clase de revestimientos y hablamos de yeso, me adelanto y les digo que el yeso solamente funciona en ambientes cerrados, o sea, tiene que ser una protección al agua de lluvia, no puede estar en contacto. Entonces, estos mamposterías de bloque de yeso cumplen la misma función, se trabaja muy parecido al HCCA, pero obviamente estos son para interiores. Este es un sistema que el nombre técnico se llama tabiques de placas de rocas de yeso. Y bueno, le agrego sistema tipo Durlock, le puse en el título, a los fines de que lo ubiquen más fácil, porque Durlock es una de las 4 marcas que hay en Argentina, que obviamente tiene ya casi 43 años en el mercado, o sea, de fabricación, empezó en fines de los 70, principios de los 80, a fabricarse en Argentina. Y este sistema es un sistema mixto, lo van a encontrar también como nombre como construcción en seco, porque prácticamente, diría, no quiero decir prácticamente 100%, pero el 99% no tiene uso de agua. El mortero es en pasta. Y la forma de aplicación es la siguiente. Bueno, los tabiques pueden ser, hay 4 tipos de placa. Este viene en contacto que empieza un perfil de chapa galvanizada, que son estos que están acá. Todos estos son perfiles de chapa galvanizada que van separados cada 60 centímetros. Estos se llaman montantes. Van sobre
se monta primero la solera, que es esto que está acá, después van los montantes y arriba va la solera de vuelta. Y hace lo que se llama el emparrillado. Si es muy alto esto, obviamente se pondrá una solera intermedia a los fines de que cortar la luz de pandeo. Estas se ponen las aberturas, como ven, y el sistema funciona de la siguiente manera. Una vez que yo tengo la perfilería puesta como en la foto a la izquierda, se empieza a emplacar, que no es más ni menos que colocar la placa de roca de yeso de un lado y de otro, haciendo como si fuera un sándwich al muro en cuestión. Esa placa se atornilla, es una placa de yeso revestida en papel, por eso sí o sí también va en interiores, no va para nada en exterior. Hay algo muy parecido para esto, que son placas de cementicias. Son de la misma fábrica, pero en lugar de yeso, son cementicias, se aplican de la misma manera, son un poco más pesadas, eso sí. Para que tengan una idea, esta placa tiene de espesor para muros 12,5 milímetros, o sea, muy poco. El espesor del montante tiene 70 milímetros. Y obviamente si tengo 12,5 y 12,5 del lado de afuera, porque son dos placas, y tengo 70, prácticamente tengo un muro de 10 centímetros de espesor. ¿Sí? 70 milímetros, 12,5, 12,5, estamos en 95 milímetros de espesor. Para cielo raso es la misma manera, si se fijan acá tengo un corte, lo único que la placa no requiere tanto espesor de 12,5 y puede ser utilizada una placa de 9,5 milímetros de espesor. Muchas veces esto es programación y control en obra. Nosotros a veces, obviamente la placa de 9,5 es más económica que la de 12,5, ¿no? Está clarísimo. Lo que sí hay que tener mucho cuidado porque cuando llega a obra, fíjense que son 3 milímetros de diferencia, pueden confundir y colocarla de 9,5 en las muros. Y ahí estaríamos complicados. Entonces, por eso hay que tener muchísimo cuidado con la logística y con la programación. Las placas, hay 3 tipos de placas, 4. La placa más común, que es la placa común, la placa blanca, que es la que vamos a utilizar para separar 2 oficinas, 2 aulas o 2 dormitorios. Después está la placa color verde, que tiene un alto componente tiene un componente que es hidráulico, o sea, rechaza cualquier salpicadura, está mejor protegida que una placa blanca, pero no puedo poner una pileta. Con esto quiero decir que la placa esa de verde es muy útil en los baños, pero es porque hay vapores, porque hay salpicadura, etc. Y eventualmente puede haber si está en el sistema de ducha, debe estar revestida con un cerámico, no puedo estar en intemperie. Pero bueno, esa es la placa verde, se utiliza en los baños. Después está la placa roja, que es la placa contra incendio. En lugares donde el proyecto nos requiere aislarlo de un elemento ignífugo, se aplica la placa roja. ¿Sí? Bueno, las instalaciones. Es muy importante porque si bien se puede canaletear y se puede romper y se puede tapar, conviene, como siempre, económica y productivamente, conviene hacerlo de antemano. Lo más común es una vez que nosotros hacemos este montante, que estamos en la foto de la izquierda, se emplaca una de las dos caras y ahí se llama a los instaladores, al plomero, al gasista, al electricista o al de si estoy en un sanatorio, los gases medicinales, oxígeno, lo que fuera, si estoy en la industria también, todo lo que yo requiera pasar por atrás entre esas dos placas y se hace la instalación. Una vez terminada y chequeada, se puede emplacar la placa que quedó descubierta. ¿Cómo se emplaca? Se trabaja con tornillos autoperforantes, o sea, el tornillo agarra la placa. Hay varios tornillos, pero los más comunes es el T1 y el T2. El T1 es el que une chapa con chapa, o sea,
la montante que tenemos acá, esta montante con la solera y viceversa. Ahí esto lo voy a hacer con un tornillo autoperforante y después tenemos el tornillo T2 que es el que yo voy a poner la placa y apoyo la placa sobre este perfil y le clavo un tornillo. El tornillo queda a la vista, la cabeza del tornillo queda a la vista, por eso después lo que hacemos es masillar con masilla especial para este tipo de muros, tapamos todos los tornillos expuestos en la cabeza del tornillo, porque todo el cuerpo del tornillo ya está embutido entre la placa y el perfil, y se pasa la masilla. ¿Dónde también se va a pasar la masilla? En la unión entre placa y placa. Yo cuando tengo una placa, la placa tiene, ahí depende de la marca comercial, pero algunas son de 2,40 por 1,20, otras de 3 metros por 1,50. Va a depender de la marca comercial, pero entre placa y placa yo tengo que poner una cinta de plástico que va a ir tapada con masilla. ¿Por qué? Porque con esa cinta lo que estoy logrando es tratar de que si eventualmente hay una pequeña fisura, esa cinta me va a tapar la fisura. Eso también va aplicado se tapa con la misma masilla que se utiliza para esto. Las masillas se comercializan en la misma lugar que se utilizan, que venden los paneles, los bastidores y las placas. ¿Sí? Una vez que terminamos la masilla seca muy rápido, prácticamente quedó liso, o sea que lo que requiere esto es, si estoy en un local sanitario, aplicarle un cerámico, y si tengo un local, a lo mejor una habitación o un cuarto de hotel, puedo directamente pintarlo, directamente porque está muy liso, está muy, muy prolijo, son de terminación prácticamente perfecta. ¿Sí? Bueno, el sistema, como yo le decía al principio, es un sistema que se llama, es un sistema más industrializado, construcción en seco, porque como les dije, le hice todo el paso a paso y prácticamente no encuentra un balde de agua en toda la obra. Se usa muchísimo en oficinas comerciales, en hoteles, en refacciones, en ampliaciones. Por eso se llama construcción en seco y no aparece, porque sobre todo en ampliaciones o en refacciones, donde entrar con un mortero es bastante engorroso. Y el sistema, ahí el título dice sistema tipo Durlo, porque, les repito, es la primera marca con que se hizo, dio nombre también al aplicador. El aplicador de este tipo de sistemas, si bien pertenece al gremio de la construcción, pero entre ellos tienen el nombre de Durlero, sin la K es Durlero. Pero bueno, eso dio nombre a un gremio, o un subgremio dentro del gremio de la construcción. ¿Está? ¿Alguna duda de esto? Bueno. Y por último, aparece ya esto que se está usando muchísimo, que son los tabiques de tipo steel frame. Esto es una foto y se utiliza para toda la zona externa. Tienen una muy buena resistencia a la compresión, se calcula, hay un cálculo que se realiza, un cálculo estático, porque hay que saber dónde se ponen los perfiles, a qué diferencia hay de perfiles, cómo se calculan estas cerchas. O sea, hay un cálculo de ingeniería de cómo se hacen, pero las ventajas principalmente de esto, bueno, son para el exterior, es la rapidez con que se ejecuta y la limpieza. O sea, prácticamente no tienen desperdicio. La mayoría de la gente, salvo que sean obras muy grandes donde conviene, muchas veces todo este armado en este tipo de ampliaciones se hacen en talleres, directamente en el taller de la empresa contratista ejecutante del tabique, y directamente lo montan sobre, bueno, obviamente, esto es un cordón de mampostería para levantarlo y que no esté sobre el suelo. Y ahí, fíjense, esta misma obra, donde está la foto, cómo está modulado de manera tal de que en el medio no hay ninguna columna. La liviandad con que se trabaja esto, o sea, el peso que tiene, las ventajas de esto es
liviano, rápido y no tiene prácticamente, son limpios, ¿no? Es una tarea limpia. La construcción tiene un alto componente de desperdicio. O sea, estamos hablando de mampostería, ladrillo hueco, ladrillos comunes, hay muchos. O sea, ustedes pasan por la obra de Rosario y van a encontrar volquetes, bueno, en este tipo tanto este como el del sistema de placa de roca de yeso, que es muy parecido a este sistema, con la diferencia que uno es interior y otro es exterior. Pero lo que estamos logrando con esto es la limpieza. Este es un producto hoy relativamente nuevo que se está usando muchísimo, se está imponiendo mucho en Argentina. Todos estos espacios rectángulos van a aberturas donde se previó este tipo de Intel para poder dejarlo establecido. Bueno, no hay otro tipo de muros, o sea que con esto cerraríamos el tema de toda mampostería. Las dos clases que dieron la semana pasada con el ingeniero Giovanón y esta clase sería, con esto estaríamos cerrando todas las clases de mampostería que hoy tenemos en el mercado nuestro de construcción.